Pues aplausos para comenzar, siempre será un ritual de inicio para todos nosotros. Bienvenidos a La Hora Fisio, un capítulo más. El día de hoy, fisioterapia en tiempos de pandemia junto a los Fisios MX. ¿Qué onda, Pavel? ¿Qué onda, Saúl? ¿Cómo están? Acá andamos muy bien. Pues la bienvenida a toda esta gente que nos está viendo, nos está tomando un poco de tiempo para escucharnos, ¿no? Y pues darle la bienvenida a los Fisios MX, a Saúl y al equipo que lo conforma. Lamentablemente no pudieron estar todos, pero agradecemos su participación y su presencia de Saúl. ¿Algo que Bueno, nos... pues Saúl, un saludo. bienvenido. Antes que nada, gracias por la invitación. Pues desafortunadamente a lo mejor no pudimos estar todos, pero bueno, pues yo en nombre de los fisios, pues voy a estar tratando de dejar bien a la cuenta, pero pues vamos a darle. Claro, adelante. Excelente, excelente. Claro que sí, siempre será un gusto para nosotros tenerlos aquí, a todos y cada uno de los invitados. Definitivamente creo yo que en eso nos debemos de relacionar, de juntar, de pensar en hacer comunidad, en hacernos más y no hacernos menos. Definitivamente en estos tiempos de pandemia, en este año tan difícil, tan controversial, definitivamente tenemos que tocar este tema, ¿no? La fisioterapia en los tiempos de pandemia. Ya casi un año de que estamos en esta situación y yo creo que es un buen momento para pensar y para definir entre todos como comunidad qué estamos haciendo. Como les dije, ¿lo estamos haciendo bien o no tan bien? ¿Vamos por buen camino o nos estamos alejando de las oportunidades, de las posibilidades y del crecimiento, sobre todo para esta profesión? ¿No, Pavel? ¿Cómo la ves? Claro, sí, la verdad que yo creo que a todo profesional o a todo de estudiante encaminado a esta carrera les ha afectado demasiado, ¿no? Pues es un tema muy interesante que vamos a tocar el día de hoy. Para la gente que nos está viendo, quédese porque se va a poner muy bueno. Y también hablar un poco acerca de la fisioterapia basada en evidencia, ¿no? Que acompañado de los fisios MX, que son de los divulgadores, ¿no? Los que tienen más experiencia y es más su área de parte de ellos. Tratamos de... Claro. Pues Oye, no sé, Saúl, algo que nos quieras comentar, platícanos un poquito de ti, ¿no? Acerca de quién eres, para esa gente que nos está viendo, quién es Saúl, ¿no? Ok, bueno, pues me presento. Para todo el que esté viendo, saludos. Yo soy Saúl Cholula Villegas, soy pasante de fisioterapia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente estoy realizando mi servicio social en la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Bueno, estoy entre comillas porque pues por lo de la pandemia pues se tuvo que aplazar, ¿no? No estamos de Claro. forma presencial, pero algunos cursos, algunas pláticas y trabajos. Soy miembro de los Fisios MX, una cuenta que se encarga a divulgar un poco de fisioterapia en redes sociales, principalmente en Instagram. En Facebook es más como de la parte divertida, la parte de los memes, reflexiones o algo así. Pero en Instagram, sobre todo, creo que es donde tenemos el público que más interesado está como en la parte científica, ¿no? Este, este proyecto empezó hace casi 2 años. Un grupo de amigos ahí en una clase un poquito aburrida, decidieron sacar la idea de qué pasaría si sacáramos una cuenta que hablara de todo esto que no nos están enseñando o que no vemos tan a fondo en la universidad. Inició como una broma, de hecho. Ahí está la cuenta. La cuenta. Por Inició si no como lo una siguen, broma. síganla. Para que vean que es cierto. Muy buena, Que se vean la que es cierto. recomiendo. No, pues Sí, gracias. pues le gusta a 7,377, ¿no? Yo creo que genera impacto. Ya mero llegamos al swipe up. Ya casi, ya casi. El objetivo a los 10. Pues sí, El empezó Pavel más ya llegó. como una broma de qué pasaría, ¿no? Porque considero que los miembros que estamos, digamos que éramos estudiantes inquietos, ¿no? No nos quedamos con las cosas que decían los profesores o lo que veíamos en la uni. Entonces, pues así empezó todo, hace casi 2 años. Órale. Oye, brother,
Pues entrando, ¿no? En esta entrando en la introducción de la hora fisio, siempre es como darle vueltas al asunto de manera muy general y definitivamente a mí me gustaría mucho entender o que nos apoyes tú que lo haces en conjunto a los Fisios MX. Un saludo a Dante, que no pudo estar con Un nosotros, saludo. pero es la cara, ¿no? Del YouTube, al menos para quienes ubican a los Fisios MX en YouTube, pues es la cara, pero sabemos que hay un equipo detrás y eso está bien interesante. Y el día de hoy, pues conocerte a ti, Saúl, te digo, para ti, ¿cómo podrías explicarnos este tema de ser un divulgador científico? Realmente, vámonos al hecho. ¿Qué significa para ti ser un divulgador? Y sobre todo, ¿cuáles podrían ser el 1, 2, 3 del saber hablar con base científica? Bueno, quiero dejar desde el vamos que me considero bastante inexperto. Creo que puedo aprender todavía mucho, pero considero que ser un divulgador científico es una persona interesada en compartir conocimiento con el fin de que más personas dispongan de él y así generar como que movimientos positivos en pro de alguna situación. En este caso sería en pro de la fisioterapia. Claro. Todo comenzó porque, pues en México, digamos que la fisioterapia está digamos que está en pañales. En México sí hay muchos profesionales muy buenos, pero así como hay muchos profesionales muy buenos, son contados cuando lo pones en una escala macro. Hay muchos profesionales que definitivamente no están haciendo, no, a lo mejor no soy quien para juzgar, pero definitivamente no están haciendo lo correcto eh, en favor de la profesión o de cómo se debe de ver una profesión. Y pues creo que las tres cosas que, que se necesitan o positivas o a favor de la divulgación, una es el interés genuino. Creo que si quieres divulgar o si quieres compartir algunas cosas ya sea en redes o incluso como investigador, te debe de interesar genuinamente lo que estás haciendo o lo que quieres compartir. Eh, la segunda es el compromiso con la calidad de lo que vas a compartir. Eh, pues hay que, bueno, tocaremos el tema, ¿no? De fisioterapia basada en la evidencia, pero creo que hay que comenzar a saber distinguir, si vas a compartir de estudios, compartir las limitantes o saber las limitantes, los sesgos que puede haber, las fallas que pueden haber, incluso, pues por ahí leí el otro día que a pesar de que existen millones o miles de artículos científicos, alrededor del 90% de esos artículos tienen sesgos que incluso publicados en revistas grandes se pueden encontrar, ¿no? Entonces, incluso hay que saber diferenciar cuáles de esa información que estás encontrando en internet, en revistas, digamos que es buena o tiene como que todos los parámetros a considerar para que sea considerada de calidad. Y pues la tercera, y creo que una de las más importantes, aunque a lo mejor no está en el lado de lo profesional, creo que es tener lo que hablábamos antes de estar en vivo, la parte de Dante, ¿no? Que le gusta estar expuesto, porque te van a llegar comentarios buenos, te van a llegar comentarios malos, y hay que saber, pues no tomarse en serio ninguno de los dos, ni los buenos porque te vas y pierdes los pies del suelo, ni los Claro. malos porque dejas de hacer las cosas, Ser dejas de crítico, ponerle ¿no? interés. Exactamente. Entonces, creo que esas tres cosas son bastante importantes, al menos hasta ahora es lo que siento que es necesario. Por mi falta de experiencia, a lo mejor tanto en el campo laboral, creo que es lo necesario desde el punto de vista o desde la referencia que tengo en estos momentos. Excelente, mi estimado, excelente saberte y conocerte desde ese punto de vista. Resumiendo, ser genuino, el compromiso y saber hablar y no tener miedo, ¿no? Básicamente es Exactamente. conjugar estas tres partes principales para decir, en esto nos debemos de centrar al momento de querer hablar
de algo técnico, básicamente, ¿no? Aquí en Labor Fisio es un programa que hemos definido entre Pavel y yo, es de los dos, y más bien es de todos, ¿no? Es de toda la comunidad, está hecho para la comunidad, entonces nosotros vamos a ir fluyendo como ustedes lo deseen. Hay gente que ha levantado la mano y nos ha dicho, oye, yo quiero participar, y han estado aquí. Y hay gente que con mucho gusto nosotros tenemos el interés de darles un momento, de darles una oportunidad de que hablen, de que nos den más allá de solamente su contenido en redes y de solamente llenarnos de seguidores y llenarnos de followers, likes y demás. Yo creo que es momento de ponernos, como bien lo dices, con los pies en la tierra y decir, oigan, esta profesión es seria, esta profesión tiene mucho que aportarle a la comunidad en México, en Latinoamérica y en el mundo. Y qué padre, ¿no? Verte, saber de ti y de ustedes, ¿no? De comunidad, de colegas como ustedes que se enfocan en esto, ¿no? En decir, hay que hablarle a la gente, pero hay que hablarle bien. En ese sentido de hablarle bien, o sea, el manejo del conocimiento, el saber, es algo muy ambiguo, ¿no? Es algo muy abstracto todavía, sí. Como, ¿qué es saber? ¿Qué es conocer? Ya lo decía Roberto Trea y le mandamos un saludo. Ahorita estaba haciendo un comentario de que la ignorancia debiera de ser una cuestión núcleo del profesional de la salud, como el estarse preguntando, no lo sé, aún no lo sé. Este tema del cupping therapy, por ejemplo, ¿no? Algo muy, muy general que se ha estado poniendo en redes de manera muy viral, como el tema es o no es. O sea, funciona o no funciona, o a lo mejor nosotros decíamos que funcionaba de una manera y resulta que posiblemente funcione de otra. Se han descubierto muchas cosas y bueno, por ese lado, creo yo que los jóvenes, la gente que está aquí en redes sociales debe de interesarte en este sentido de que la educación sea basada en ciencia. Muchas veces encontramos notas donde dice artículos científicos hablan de, y eso no es la fisioterapia o la información basada en ciencia. Entonces quiero empezar a hablar, yo creo, Pavel, ya que se dio la conversación, tomar este tema primero antes de la pandemia. Claro. ¿Cómo la ves? Para ti que nos estás escuchando y que qué bueno que están con nosotros, ¿qué es la fisioterapia basada en la evidencia? Y tú, Pavel, tú, Saúl, ¿qué podemos aportar acerca de este tema? Pues hablando en términos generales, ¿no? Lo primordial aquí es tratar de tener siempre un respaldo en el cual podamos nosotros apoyarnos, ¿no? No en el sentido de que lo que diga el artículo vamos a hacer, ¿no? Realmente lo que significa es tener mejor un razonamiento clínico basado en lo que dice la ciencia, que realmente así es, y esa ciencia aplicarla de manera individualizada y acorde a sus objetivos al paciente. Claro, acompañado de tu experiencia y pues cuáles sean las prioridades del paciente siempre, ¿no? Tomar siempre al paciente como primordial. Hablando en términos generales. Por ahí en la teoría de la fisioterapia basada en la evidencia se habla de esta triada, ¿no? Para que nosotros podamos hacer fisioterapia basada en evidencia se necesitan de 3 puntos principales, ya se lo saben ustedes, son los que estás hablando tú, Pavel, ¿no? Sí, Número 1, el tema de la ciencia. Todos esos artículos, esos papers que están ahí en el internet principalmente, en revistas científicas, que nosotros podemos accesar a ellas, algunas con un hack, algunas pagando, de X o Y maneras, ¿no? Qué bueno que está ese hack y que podemos accesar a la información, definitivamente yo estoy a favor de eso. Es Sci-Hub. Una página rusa, una página creo que es rusa, de Azerbaiyán. Ajá, la chica es de Kazajistán, me parece, o Azerbaiyán, no recuerdo bien. Pero sí, los servidores están en Rusia. Este portal lo que hace es generar una llave para poder abrir el acceso a los documentos científicos que sabemos muy bien que tenemos que pagar para accesar a esta información. Entonces, este portal nos permite a los profesionales de la salud conocer ciencia sin tener un registro, sin tener un acceso a una base de datos que permanece guardada, digámosle así. Por un lado puede ser bueno, por otro podemos debatir de esto, pero bueno, sí, estamos en este camino y lo usamos. Bueno,
la triada, te decía, punto número 1, arriba están todos esos documentos. Entonces está la ciencia del mundo, ¿no? Se investiga con poblaciones de 40, 60, 100, 400 personas de cierta categoría, a ciertas edades, que hacen cierta actividad, y pues bueno, definimos cómo a los 30 pacientes que juegan fútbol, que se lesionaron las rodillas, si les hacemos una terapia de este tipo, a ver cómo resulta. Básicamente es eso, ¿no? Punto número 1, los papeles que ya están ahí. Punto número 2, la expertise del profesional. Como bien lo dice Pavel, no es lo mismo que Pavel Alcocer te atienda, que Saúl te atienda, que Kim Cepeda te atienda, que tú mismo allá en casa sea el que atiende a este mismo paciente. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una vida anterior, o un pasado, antecedentes, experiencias, conocimientos previos acerca de lo que estamos haciendo que nos van a conducir a el camino A o el camino B, en conjunto con la lectura de la ciencia. Obviamente le ponemos nuestros resultados pasados. Si ya tengo 70 pacientes con esta lesión y a los 70 los he mejorado con este tipo de metodologías, pues continuemos haciendo lo mismo en algún caso, ¿no? O nos encontramos una nueva ciencia y entonces generamos un criterio y decimos, oye, ¿y si mejor le hago esto? Y lo ponemos en práctica. Y por último está a quien se lo hacemos, obviamente, ¿no? Al paciente mismo. No es lo mismo un paciente de Quintana Roo con una lesión del tobillo que un paciente de Ciudad de México con una lesión del tobillo que un paciente en Hermosillo, Sonora con una lesión del tobillo. Tienen un contexto diferente. Entonces, en ese sentido, quería ampliar la respuesta de Pavel y no sé, tú, Saúl, ¿qué más nos puedes comentar acerca de esto de la fisioterapia basada en la evidencia? Bueno, pues yo creo que actualmente es un tema del que se habla mucho, pero se conoce poco. Sí, estamos constantemente hablando incluso nosotros cometemos ese error, ¿no? Que estamos en redes tratando de difundir un poco, de decir, no, es que esto es fisioterapia basada en la evidencia, pero muchas veces en realidad no sabemos qué es la fisioterapia basada en evidencia. Y como bien lo mencionan, ¿no? Todo comenzó porque la fisioterapia se quería dar una cierta identidad, entonces tomó esta parte de la medicina basada en la evidencia y lo quiso poner en términos de fisioterapia, ¿no? Y como este concepto ya se ha desarrollado, pues podemos determinar o sacar ciertos puntos a favor de esto. En este caso sería utilizar toda la evidencia que tú tienes a tu disposición, tanto en Internet como en libros antiguos, que no por ser antiguos dejan de ser válidos en algunos momentos, y combinarlo con tu juicio clínico, que para esto tienes que tener un juicio clínico desarrollado, a lo mejor no con experiencia, pero sí con conocimiento, y aplicarlo a tu paciente entendiendo el contexto que éste tiene. Como bien mencionaban, a lo mejor no es la misma población, no es la misma ni siquiera en el mismo país, porque muchas veces los estudios se hacen en Estados Unidos, en población de raza blanca, de raza negra, o sea, hay variables que tenemos que considerar que debido a que estos países son los que generan como la mayor parte de la investigación y nosotros nada más queremos tomar y colocarlo a nuestra población, ahí generaría un sesgo en la información y en la aplicación. Entonces, la fisioterapia basada en evidencia es eso, ser crítico, tomar toda la información que tú tengas, que sea válida, incluso que sea válida solo para ti, bajo tus condiciones, bajo tus términos, y aplicarla a tu paciente siempre siendo crítico y en favor de su salud. Entonces, creo que es un concepto que todavía tiene bastante ambigüedad, que se podría mejorar, pero yo siempre he pensado que las carreras de la salud son así. Es un constante cambio de conceptos, de creencias. No es como ingenierías, en matemáticas, ¿no? Tú 2 por 2 es 4 siempre y va a pasar los años y posiblemente eso no va a cambiar a menos de que se descubra otra forma de entender los números, ¿no? Nosotros vamos a evolucionar, el cuerpo humano es cambiante, entonces hay que tener claro eso desde el inicio. Claro, y igual yo creo que la tecnología va en constante actualización y pues va acorde, ¿no? O sea, porque igual nosotros usamos pues la tecnología entre comillas,
lo utilizamos como herramientas, los agentes terapéuticos y la electroterapia, ¿no? Entonces todo está encaminado a la tecnología. Al fin y al cabo, son un complemento para nuestra terapia, ¿no? Pero pues el hecho de que no hay que basar estas herramientas o la tecnología solo en la terapia, es un complemento. Y pues mucha gente así lo interpreta, ¿no? Que muchas veces piensan que una técnica, el ejemplo, un masaje o un aparato terapéutico es fisioterapia, cuando realmente no es así. Una herramienta extra, una herramienta más que que complementa para la terapia, para llevar acorde a los objetivos y a la rehabilitación del paciente, ¿no? Sí, todavía ha sido muy... Dale, Saúl. Nos interesa que tú nos comentes. Bueno, les quería comentar, justo hoy me encontraba realizando, les digo, este trabajo para la universidad y me pedían una pequeña reflexión, ¿no? Y en ese momento me puse a pensar, bueno, en base a lo que yo había vivido en la universidad, no sé cómo funcionan ustedes sus universidades, pero al menos en donde yo estaba, medicina está justo al lado de todas las demás áreas de la salud, ¿no? Estomatología, nutrición, todo eso. Entonces, yo notaba mucho esto en la universidad. A mí me interesan mucho las materias de biología, fisiología, todas esas materias a mí me gustan, genuinamente me interesan, pero yo veía por parte de muchos de mis compañeros un desinterés pues de estas áreas y se me hace como hasta cierto punto contraintuitivo que quieran decir que usan fisioterapia basada en la evidencia cuando no tienen un interés por las ciencias básicas, ¿no? ¿Cómo dices que eres capaz de entender estos papers científicos de los que siempre hablamos si en clases me estás diciendo que no te interesa la fisiología, que no te interesa la biología, que tú nada más quieres saber, o bueno, llegar a la clase de ejercicio terapéutico, aplicar? Sí. Tú quieres llegar a la clase de agentes, prender el ultra y aprender a dosificarlo. Entonces creo que también esto es un problema que no solo está en estudiantes, sino yo lo he visto en licenciados, en gente que ya tiene años en la práctica profesional, que se desinteresan por completo de estas áreas de ciencias básicas, que incluso serían las puertas a que nosotros comenzáramos a investigar, a que nos tomaran en serio en campos de investigación, porque si se dan cuenta, muchos de los papers enfocados a cuestiones de fisioterapia aún se realizan por médicos en rehabilitación, médicos ortopedistas, médicos del deporte. Entonces creo que si estamos abogando por tener un papel más protagonista, creo que debemos de empezar a tomárnoslos en serio. Entonces, bueno, nada más quería compartir eso porque pues claro, me acordé que justo hoy me pedían algo así. Qué bueno que salió ese recuerdo del trabajo, del ensayo, de qué aprendizaje o qué recuerdos o qué maduración en tu conocimiento te trae esto, y pues definitivamente agradecerte que lo compartas con todos nosotros y que se quede aquí en la magia del internet. Es algo muy importante que tocas el tema y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, ¿no? Muchas veces como docentes, te voy a hablar desde este lado que me ha tocado ahora participar como docente universitario, siempre hablas del ciclo de Krebs y ya hay un dolor de cabeza, ¿no? O sea, te quieres meter en esas lagunas pantanosas que le decimos muchos, ¿no? O sea, no te quieras meter en el conocimiento tan profundo porque te vas a hacer pelotas. Básicamente, desde el lado del docente, ocasionalmente queremos apoyar al alumno en este sentido, ¿no? De que a veces el alumno quiere tomar un conocimiento bien profundo y nosotros mismos como docentes decimos, espérate, tómalo desde una perspectiva muchísimo más global, más general, antes de irte a lo específico, pero yo creo que ahí está una de las causantes o cuestiones, vamos a decirlo así, que nos podrían detonar un impulso como profesionales, ¿no? Que es al punto que vamos, ¿no? Al fin de cuentas, queremos ser tomados en cuenta. Somos una profesión que comenzó casi como un oficio. No se pedía más que la secundaria para poder ejercer la fisioterapia aquí en México. Te capacitaba un médico rehabilitador,
allá en la Ciudad de México, en el Hospital ABC. Por ahí más o menos comenzó un taller, un workshop, unas juntas en donde se le enseñaba. Posteriormente se te pedía la preparatoria y más adelante, en lo que yo he investigado de manera personal, la UNAM ha sido la primera universidad que sacó el primer programa de licenciatura en fisioterapia. No sé si alguien por aquí tenga algún otro comentario que quiera darle réplica, pero al menos en mi conocimiento, en mi investigación, es lo que va. Y luego la VM se compró el Hospital ABC, la Escuela de Fisioterapia, y así es como se masificó en toda la República Mexicana. Y del 2007, 2006 más o menos empezó a explotar esto de la fisioterapia. Y ahora que ya llegamos, ahora que habemos algunos más fisioterapeutas en México, de repente la población profesional empieza a hacer ruido, ¿no? A veces los médicos ni siquiera nos entienden y nos conocen, no saben realmente cómo trabajamos, y nosotros también, como bien lo dices, ¿no? No nos ponemos en el pantalón de a de veras, en el pantalón profesional, en el pantalón científico, en querer levantar la mano y decir, oigan, nosotros también podemos y tenemos una posibilidad muy grande. Respecto al comentario de la universidad, si no estoy mal, como comenta FisioHub, saludos a César. Saludos, César. Fue la de Puebla, la UAP. Bueno, yo lo sé porque, pues ya ves, entras primer año de carrera, ¿no? Te enseñan cómo inició la fisioterapia y un poco de historia, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, la Universidad de la UAP fue la primera universidad con fisioterapia, con licenciatura en fisioterapia. Sí, pues yo que tengo, pues, la cercanía con la universidad, sí tengo entendido que el doctor Rebollo, fue el que comenzó así, justo como dicen, con una capacitación, me parece que del IMSS, no estoy seguro de si fue del IMSS, pero me parece que sí, comenzó con esa capacitación y él fue el que tomó la decisión junto con su esposa, que también ahora es maestra en ciencias, me parece, de formalizar como la profesión. Entonces, de ahí nació como la primera intención de formalizar esto como una licenciatura. Ellos convirtieron un centro en Metepec, aquí en Puebla, justamente en esa parte de rehabilitación, como que lo empezaron a especializar. A partir de ahí tomaron la decisión, se involucraron con la universidad en Puebla y decidieron abrir creo que en 2001, el primer grupo de fisioterapia, que pues era contradictorio porque la mayoría de materias las impartían justamente profesores de la Facultad de Medicina, entonces, pero era un primer paso, ¿no? Era un primer paso, aunque las materias las daban mayormente médicos, pero sí, fue la primera. Yo soy una de esas experiencias acá en el norte del país, hablándote de la región y del contexto que yo puedo tener. Yo soy de la segunda generación de la UVM, del campus Hermosillo, que fue la primera universidad con esta licenciatura en todo el estado. En todo el estado, a mí solamente me educó o me dio cátedra 2 o 3 terapeutas físicos, un terapeuta ocupacional por ahí y más nada. Los demás médicos especialistas y médicos en general, ¿no? Yo fui un alumno, como les he dicho en capítulos pasados, que no entendía muy bien cómo era esto de la fisio. Yo no llegué a la fisioterapia en el 2008 diciendo ya sé de qué se trata y ya sé a dónde voy y ya me veo trabajando con el Pachuca, ni al caso. Mi papá estudió educación física y me dijo métete ahí porque hay deporte y nada más. Yo no sabía que la fisioterapia se dividía en un sinfín de especialidades que hoy por hoy hacemos una apuesta, ¿no? Entre los mismos profesionales de la fisioterapia o estudiantes, que nos digan cuántas especialidades de fisioterapia conocen, y yo creo que somos muy ambiguos, ¿no? Algunos podrán mencionar algunas especialidades que dices, what the fuck, ¿qué es eso? En España hay una especialidad sobre la movilidad del ojo. He visto algunos videos en internet donde trabajan específicamente sobre la musculatura en el ojo y nos apoyan con este tipo de patologías como el estrabismo, ¿no? Y muchísimas otras, pero hay una especialidad dedicada a la musculatura del ojo, ¿sí me explico? Y así como hay muchísimas otras, ¿no? Que para llegar a la cultura general yo creo que nos entienden en el deporte, en la ortopedia, en neuro, en el bebé, en la neuro,
y yo creo que por ahí ahora pulmonar, ¿no? Definitivamente ya nos conocen, ya nos entienden, ya saben que Sí. Y después algunos de esto, asocian dermatofuncional, pero más por la parte estética que por lo que en realidad debería de ser, ¿no? sí, definitivamente hay mucho que hablar. ¿Tú qué opinas, Pavel? Pues respecto al tema, pues sí, no, pues yo creo que todavía estamos, como había mencionado Saúl, estamos en una fisioterapia inmadura. Realmente yo creo que, hablando de México, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho por crecer y por explotar esta hermosa licenciatura pues, en México, ¿no? Porque yo creo que, pues, Latinoamérica muchos hispanoparlante. fisioterapeutas basan su experiencia, ¿no? En pseudociencias o todavía no tienen ese conocimiento en qué es fisioterapia basada en evidencia, ¿no? Porque tal vez son eh, pues sí, ¿cómo te puedo explicar? Generaciones pasadas, ¿no? Que llevaron otro tipo de formación, tal vez no relacionados, no enfocados a la ciencia o no estaba en constante actualización en las universidades o X o Y motivo, ¿no? Entonces, muchos no se actualizan en cuanto a tratamientos o toman certificaciones actualizadas o toman X o Y, pero nada relacionado a la ciencia o fisioterapia basada en evidencia. Y pues yo creo que el principal objetivo de difusión que hacemos en Instagram, tanto los Fisios MX como yo, Fisio Deport, es tal vez inculcar o incitar a la gente que lea, ¿no? O que revise los artículos que nosotros estamos compartiendo, que realmente no compartimos todo porque es demasiado. Sí. En el artículo es como una embarrada para que creemos esa curiosidad, plantemos esa semilla pues fisios que nos están viendo y se acerquen un poco, ¿no? Muchos me comentan en cada post que subo de que suba o algún tema o que quieren saber más información. Yo lo único que les digo es, ahí está la referencia, está Google, búscalo, lo lees y te respondes tus propias preguntas, porque muchos quieren todo fácil, así lo he visto, ¿no? Que todo lo quieren peladito y a la boca, y cuando realmente no es así, pon de tu parte igual, busca, lee, o sea, a lo que voy es eso, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo que nosotros tenemos como divulgadores en Instagram. Definitivamente, concuerdo contigo, Pavel y Saúl. El tema de tocar esto y quererle dar difusión o querer levantar la bandera de la fisioterapia basada en la evidencia y decir, vamos amigos, síganos todos por este camino, esto es lo mejor, o podría ser una vía muy importante para nosotros para desarrollarnos como profesionales, todavía no caemos en cuenta, ¿no? Definitivamente la cultura está encima y nos dice, nos gusta el confort, nos gusta la comodidad, y esto se define en ponte a leer, ¿no? Fisioterapia basada en evidencia significa lee y lee, porque el conocimiento ya está plasmado en esos papeles y tú te lo tienes que comer por medio de tu sentido de la vista. Al final de cuentas tienes que leer. A partir de esas lecturas y todas tus experiencias como profesional vas a empezar a generar cierto camino único en el cual vas a decir, oye, si a los holandeses les va bien con este tipo de tratamiento, yo sé que la gente de Hermosillo no es de genética de Holanda, ¿verdad? Pero se asemeja cierta cuestión. Por ejemplo, el clima. El clima en Hermosillo, Sonora, es un clima muy alto en temperaturas y muy bajo en temperaturas. Somos el desierto y aquí estamos adaptados a temperaturas de 50 grados y temperaturas de 6, 5 grados. Entonces, esta población aparte vive a una altura sobre el nivel del mar que es casi nula o 100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso es muy diferente a alguien de la Ciudad de México, a alguien de Quintana Roo, y eso es lo que quiero que lleguemos a entender, que la fisioterapia basada en evidencia significa siempre personalizado también, ¿no? Un punto muy importante es que cada paciente es un caso único, irrepetible. No porque al paciente pasado le pusiste las técnicas y modalidades que tu maestro, tu docente, el libro, un artículo que te leíste te dijo que hicieras y te fue bien, significa que al siguiente paciente te va a ir igual o mejor. Posiblemente sea un caso completamente ajeno a esos
métodos que tú quieras implementar y pues bueno, ¿no? Venga un lío. ¿Qué más dicen por ahí? Saludos, crack, te esperamos para un próximo capítulo. Estamos diciéndole aquí al Juan Campillo. Saludos, Campillo, ¿cómo estás, mi estimado? Y le Sí, estamos hablando del Fisio Hub. Saludos para ellos y definitivamente aquí están las puertas abiertas para que vengan a compartir. Los invitamos, son bienvenidos todos son bienvenidos aquí. Oye, y vámonos un poquito más, ¿no? Vámonos un poquito más porque a mí también me interesa, no sé ustedes, esta parte de vivimos en la pandemia, ¿no? O no sé si ya se acabó, o no sé si más o menos, o quién sabe, ¿no? Ya estamos en un tiempo en el que definitivamente no hemos, yo creo que bajamos la guardia, yo creo que respiramos profundo y dijimos, ya pasó la ola y no sabemos que esto es una constante ir y venir, ya lo estamos entendiendo y algunos todavía no caemos en cuenta. Y a eso yo le quiero dar el twist o la dirección específica a nuestra profesión, ¿no? A la fisioterapia. ¿Cómo nos está yendo? O sea, en general, no todos vivimos de la misma manera de la fisioterapia. Hay quienes son docentes, hay quienes son investigadores, hay quienes son fisioterapeutas independientes, privados, hay quienes trabajan en las instituciones públicas, hay quienes somos alumnos todavía de la fisioterapia. Y pues quiero tocar este tema, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué piensan sobre esta situación que nos acontece? Y sobre todo, ¿qué ejemplos puedas poner en pro de que nos vaya bien a todos? Pues no sé si tú quieres comenzar, Saúl, adelante. Bueno, pues gracias. Yo creo que hubo un problema o algo que no se previó. Al inicio comenzó todo esto de la pandemia, empezaron las complicaciones en el sistema respiratorio y como que de repente, boom, salieron los fisioterapeutas, ¿no? Yo domino la parte de respiratoria, yo puedo atender pacientes, yo tengo la capacidad de mejorar la salud. Y se comenzó a ver que en realidad muchos solo decían saber hacerlo, pero en realidad no sabían hacerlo. Entonces, yo creo que todo en la pandemia comenzó con un boom. Pues yo lo hablo desde la ignorancia, ¿no? Porque también no soy experto en fisioterapia respiratoria, en fisioterapia en UCI, ¿no? Pero sí, desde afuera puedo ver que de repente se hizo un boom, los fisioterapeutas se adjudicaron a lo mejor un crédito que a lo mejor les corresponde, pero en ese momento no merecían, y de repente te das cuenta que muchos son muy capaces, por ejemplo, los amigos de Fisioterapia Intensiva Querétaro, mis respetos, todo lo que hacen, lo que suben. Yo tuve la oportunidad de estar hablando con Miguel, me pasó algunos artículos que me ayudaron a comprender a lo mejor un poco más de lo que él hace. Y la verdad, se tiene que tener bastante conocimiento, bastante carácter para estar haciendo lo que hacen. Y ahí no quiero ser insistente, pero retomo el tema de que necesitas estar interesado en fisiología, en la anatomía, en farmacología incluso. Y a lo mejor no son tus competencias prescribir el medicamento, ¿no? Pero tienes que estar al tanto de lo que puede ocurrir con cada medicamento para saber qué hacer en caso de una complicación. Entonces, yo creo que la fisioterapia después de la pandemia tiene una oportunidad de crecer, pero no va a depender tanto de los resultados, sino de la imagen que dé el fisioterapeuta durante esta pandemia. Creo que depende de que lleve un bajo perfil con resultados buenos a estar alardeando de que sabe hacer las cosas y que al final no consiga un cambio. Entonces yo creo que tiene una oportunidad para crecer, sobre todo en México, que se tiene esta percepción en la población general de que pues es una carrera fácil, de que entras porque no entraste a medicina, porque no quisiste medicina, por una cantidad inmensa de cosas, ¿no? Y creo que también es la oportunidad para que muchos fisios, tanto egresados como estudiantes, se interesen en realmente hacer bien las cosas. Creo que es un momento de aprovechar el hecho de tener como enfoque de la población en ti y demostrarles que a lo mejor no eres el mejor, no eres el más capaz,
pero que estás haciendo las cosas bien, que hay mejores que tú, que en realidad formas parte de un equipo más grande, que a lo mejor incluye médicos, enfermeras, nutriólogos, los camilleros, la propia gente que se encarga de la higiene, pero que eres una parte que hace funcionar toda esa máquina, es un engrane en esa máquina. Entonces, creo que es una oportunidad grande para que los fisios se den a conocer, pero tampoco, yo pienso que tampoco debe ser como el momento de alardear, ¿no? Entonces, pues creo que es una gran oportunidad, pero dependerá de nosotros saber aprovecharla. Definitivamente, mi estimado. Me gustó mucho el inicio, yo sé que me tuve que ir al principio de tu comentario y tu participación, pero eso mismo, ¿no? De que creemos que podemos con todo. Yo creo que nos han enseñado eso, bueno, al menos en mis experiencias, desde el inicio yo me sentía así, como bien lo dices, ¿no? Como que el fisio ya está condicionado para poder con todo. Como que no te preocupes, o sea, si te llega un paciente con tal patología, tú simplemente indaga acerca del padecimiento, entrométete en lo mismo, al cabo que tienes competencia y dale. Pero no es así, o sea, del dicho al hecho hay un campo tremendo, tremendo, tremendo en el cual decir, pues COVID, pues bueno, no sé, complicaciones en la respiración y chalala, y bueno, el fisio le puede entrar. Y sí, que acompañe a un paciente y que le dé un seguimiento y que le determine un tratamiento, definitivamente es algo muchísimo más allá, ¿no? Es una situación que está empezando a rebasar las manos de los profesionales de la salud. Al menos yo como fisioterapeuta estoy bien lejos de sumarme al personal que está en la primera fila. O sea, yo levantar la mano y decir, contra IMSS, yo puedo, métanme a las unidades de cuidados intensivos, yo soy fisio y tengo 10 años de experiencia, métanme y yo voy a ayudar. Definitivamente estoy consciente que no es así, no es mi perfil, no es mi área en la cual me haya desarrollado en estos 10 años y definitivamente no estoy entrenado, no sé manejar el equipo de protección personal y definitivamente son esos los casos, ¿no? A veces en el querer ayudar y no tener la expertise, yo creo que mucho ayuda el que no estorba. Y al menos desde ese lado puedo aportar yo, ¿no? ¿Qué onda, Pavel? ¿Tú cómo la ves? No, pues en lo personal es un campo que todavía no tengo la experiencia, ¿no? Ni en lo práctico porque pues la pandemia me agarró si no estoy mal, en sexto semestre, ¿no? Entonces, desde ahí, desde sexto semestre no he tenido prácticas o no he tenido vínculo Contacto. con pacientes cercanos, ¿no? O pacientes reales. Entonces, yo creo que estoy un poco muy alejado de lo práctico. Creo que este año me voy a graduar en pandemia, así que voy básicamente sin experiencia o poca experiencia clínica en cuanto a lo laboral a mi pasantía, ¿no? Y pues igual, yo creo que como tú dices, ¿no? Ayudar en lo que se puede y ser consciente de dónde puedes ayudar y dónde no. Igual puedes estar ahí, puedes aprender, pero obviamente siempre a cargo de alguien que realmente sepa, ¿no? Que te oriente, porque realmente hacerlo tú solo, sin experiencia clínica, solo vas a perjudicar. En lo personal, pues igual he tenido experiencias cercanas con pacientes COVID y pues me dicen, no, tú eres fisio, tú ponle los ejercicios. Y yo le digo, sinceramente, yo no tengo conocimiento o no he llevado algo relacionado en cuanto a cardiopulmonar, entonces realmente yo siento que en lugar de ayudarte te perjudicar, porque me daba cuenta, muchas veces quería poner un ejercicio, el paciente ni siquiera se podía parar y ya no tenía dificultades respiratorias, ¿no? O sea, ya estaba en rehabilitación, pero yo no me sentía apto para atenderlo. Entonces, lamentablemente aquí en donde estoy ahorita actualmente, Playa del Carmen, Quintana Roo, pues hay sesgos en la parte de profesionales de la salud de alta calidad. Realmente, desde lo personal y lo que he visto, muy, muy escasa las ciencias de la salud en esta área. Realmente son de otros lugares, de otros estados de México, pero muy, muy escaso. Y pues aquí
lo que he visto son enfermeros, ¿no? Que están haciendo la parte de los fisioterapeutas en cuanto a estos tipos de pacientes COVID. Y pues mis respetos a estos enfermeros se fajan los pantalones y pues están en constante apoyo, ¿no? A la comunidad y igual para ellos. Pero en lo personal yo no me sentiría apto, ¿no? Entonces yo me haría a un lado. Pero hablando de los estudiantes y lo estudiantil, igual en los prácticos, ahorita actualmente estamos viendo pura teoría y práctico pues ya sea, ya utilizas a tu papá, a tu mamá, pero no son pacientes reales o no sientes lo mismo como lo sentirías con algún paciente real, ¿no? O sea, entonces yo creo que esa es mi opinión. Te nos estás cortando un poquito, Pavel. ¿Dónde andas? Ahí estás. Ya. Sí, ahí te escuchamos. Y vámonos metiendo, sí, te estás trabando. Vámonos metiendo al tema de la fisioterapia, o sea, esta parte, ¿no? De todo el campo de la salud, en particular la fisioterapia, ¿cómo está con esta temporada de pandemia? Desde muchas perspectivas lo pusimos ahí en nuestra transmisión, ¿no? Como alumnos, como docentes, como oficios profesionales privados, como oficios profesionales en las instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo entiendo y conozco de muchos oficios que están en su etapa de servicio social, así como tú, Saúl, pero tú te metiste al deporte y ¿qué pasó? Pues cancelado, ¿no? Mijito, lo siento, te dijo el maestro Cócaro, que nos mandó saludos, por cierto, maestro, le mandamos saludos. Aquí nos mandó un Insta. Te tuvieron que decir bye bye, mi estimado, ¿no? No hay nada más fácil como decirte vete a tu casa y mantente sano. Pero los fisioterapeutas que estuvieron en su servicio social en instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE o el ISSSTE a nivel estatal, ¿no? En Sonora es el ISSSTEZON, en Baja California es el ISSSTECALI. Entiendo que hay unos compañeros exalumnos inclusive que estuvieron ahí vestidos completamente con sus equipos de protección personal, atendiendo de alguna u otra manera. No sé yo, no sé, no pregunté, ni quiero aventarme a decir qué estuvieron haciendo, pero, o sea, ¿cómo es, no? Esta situación tal cual que algunos de servicios sociales estuvieron ahí con esa parte de simplemente te abrimos la puerta a la profesión y bienvenido a la mejor experiencia de tu vida, ¿no? Atender una pandemia desde el punto de vista de ser un fisioterapeuta de inicio. O, por ejemplo, los privados, como en mi caso, que tuvimos que cerrar, que nos tuvimos que hacer a un lado, ¿no? El fisioterapeuta que trabaja en el deporte, que es mi contexto, que atiende eventos deportivos y que atiende a pacientes deportistas, o que le vende sus servicios a equipos profesionales o amateurs de deporte. ¿Cómo me fue a mí? El 23 de marzo se acabó el deporte para mí en Mexicali. O sea, mis contratos que tenía con las ligas, pues las ligas se suspendieron y en ese mismo momento mi contrato se acabó. Entonces todo ese plan, ese contrato, esos calendarios que yo tenía, se acabaron. Pum, bye. Ok, todavía me queda la consulta privada. No te preocupes, Kim Cepeda, tu proyecto sigue andando. Y a los 2 días, como mi consultorio está dentro de un gimnasio, digámosle multidisciplinar o con diferentes tipos de un centro deportivo, pues también se cerró. Entonces para mí fue un brazo derecho, se acabó, brazo izquierdo, se acabó. ¿Qué me toca? Pues empezar a pensar de qué maneras puedo sobrevivir casi, ¿no? Siendo un profesional, pues me tocó esta parte. Entonces, ¿qué hago? Me migro a la docencia, al cabo que estamos por internet, y quiero darles la oportunidad a ustedes como alumnos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han estado con este tema de aprender fisioterapia en tiempos de pandemia? Pues mira, desde mi punto de vista, afortunadamente a mí me tocó ya cuando había liberado todas las materias, ya me tocó libre. Entonces, por parte de las materias, te puedo decir que pues, yo no tengo ninguna como voz válida para decir, no, pues las clases en línea no sirven o funcionan más o me va mejor o nada, porque pues en realidad yo no tengo experiencia en ese sentido. Pero hablando con amigos y con compañeros a lo mejor de la universidad, sí te puedo decir que pues ellos
me dicen que no es lo mismo, pero creo que aquí un punto que casi nadie quiere o nadie saca a la luz es que incluso en presencial muchos tampoco le ponen el empeño que debería haber, ¿no? Dilo. Entonces, no Un es como pretexto. que los esté afectando tanto porque si no lo hacen en presencial, no lo hacen en línea, ¿no? Creo que, yo sé que soy repetitivo, pero observo mucho eso en fisioterapia, que muchos son bastante desinteresados de lo que ocurre, entonces son contados los que realmente se interesan por hacer las cosas bien, entonces yo creo Yo, que a lo mejor a los que van bien les afectó, perdón, pero a los que a lo mejor no estaban tan interesados, pues lo están tomando como unas vacaciones alargadas. claro, Creo que es muy personal. yo como estudiante, pues te puedo decir, ¿no? Que estás en todo lo correcto, de que hay muchos que no les interesa, aún así en presencial, pero no tienen tantos distractores como los tienen en casa. Te hablo de hermanitos, celular, computadora, no hay alguien que te diga, oye, pon atención, presta atención, guarda el celular, cierra la computadora. No, porque estás en tu casa, ¿no? A muchos tienen apagadas las cámaras, no les Están interesa o están haciendo otra cosa, solo por estar ahí comiendo. o que pasen lista para que el profesor los tome en cuenta. Y pues yo creo que es uno de los primeros factores por lo cual dicen no es lo mismo, porque no prestas nada de atención. Si por lo menos en las clases presenciales prestas un poquito de atención, ahorita ya no prestas ni la nula atención de cómo realmente ahorita pues no aprendes mucho, ¿no? Por lo que yo he visto y en lo personal soy sincero, hay temas en materias que sí son muy interesadas y hay otras materias que realmente no siento que me aportan, aunque yo sé que por algo las ponen, pero realmente yo siento que no me aportan a mi carrera y a mi profesión. Pero pues sin embargo ahí estoy y pues trato de ponerle atención, pero pues a veces gana mucho la distracción que la atención. Pero en otras materias que son realmente Y, importantes, yo considero importantes, pues ahí sí les presto la atención que debería llevar, ¿no? Sí, y claro, claro, bueno, si Pavel. me permiten comentar algo, Dale, dale. Claro, eh, claro. creo que ese tema que tocas es muy importante. Yo creo que existe una necesidad de actualizar todos los programas de fisioterapia en las universidades. Creo Pum. que existe un problema enorme en el cuestión de materia. Personalmente A les ver. comento, yo tuve que tomar una materia que se llama medicina alternativa. O sea, estuve Ah, 6 meses viendo todas las cosas que nosotros decimos que no No, debemos de hacer. Y la fisioterapia deportiva, la materia de fisioterapia deportiva como tal, era una optativa. Ni siquiera tuve oh, por dos. espacio para tomarla. Entonces, yo creo que ese es otro problema. Necesitamos hacer un análisis de lo que necesita la fisioterapia en México y se tiene que actualizar los programas. Estoy muy a favor de que materias de últimos bloques, por ejemplo, no sé cómo sean las universidades en las que ustedes estén, pero yo llevaba ortopédica, cardíaca, respiratoria y no recuerdo bien la última, pero eran como materias que finalizaban, ¿no? Tu preparación. como Pero core, ninguna sí. de esas materias estaba dada por realmente un profesor que hubiera tenido experiencia en esa área. No voy a hablar más de ningún profe porque creo que tuve buenos profesores, pero la profesora que me daba respiratoria era la que me daba cardíaca. Y la profesora que Sí, me daba ortopédica era la que me daba, a lo mejor deporte. neuro. Claro, ok. Entonces, cuando tomabas las materias prácticamente decían lo mismo, pero aplicado a otra área, ¿no? Entonces creo Ujú. que hay una necesidad de actualizar, de hacer un análisis de qué se requiere. Por ejemplo, en la UAP, les voy a hablar desde la UAP, a agentes físicos se le da una atención enorme y a Sí, ejercicio se le pone muy poca atención. Entonces creo que eso es una, Órale.
una cosa que es necesaria. Y pues sí, básicamente hacer un análisis, ver qué materias se necesitan, cuáles se tienen que desechar de plano y que los profesores, los docentes estén realmente preparados en esa área, porque no podemos hacer profesionales especializados o capaces en un área si desde su formación se están encontrando obstáculos para eso. Claro. Y yo igual Sí, opino lo mismo que definitivamente. tú. Ahora hablando un poco del cuanto plan de estudios, realmente a nosotros nos enseñan primero agentes físicos, ¿no? Entonces, muchas veces nos enseñan a dosificar o a sacar fórmulas o a poner cuánto tiempo, lo básico, ¿no? De agentes físicos. Cuando empiezas a hacer prácticas en el tercer semestre y ejercicio terapéutico lo ves en séptimo o octavo, entonces te das cuenta de aquí de que le ponen más importancia a agentes físicos que a lo que realmente se enfoca la fisioterapia y tiene más evidencia, ¿no? En nuestra profesión, que es el ejercicio, ¿no? Basar nuestras terapias en ejercicios y hacer más independiente al paciente en cuanto a su rehabilitación y su recuperación. Entonces yo, por un lado, lo veía como que me quedaba sin cartas al momento de hacer o ir a prácticas clínicas. ¿Me escuchan? Sí, 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 te oyes un poquito robótico, cortado, pero pero sí. dale. Ok. Eh, Ibas básicamente sin nada, aprender o decir, o perdón, o hacer lo que los encargados te dicen, ¿no? Y nunca, muy pocas veces te ponen a pensar o a hacer un razonamiento clínico en cuanto a qué le vas a poner al paciente, ¿no? Muchas veces tú como practicante solo te dicen, ponle 20 minutos de compresa, unos toquecitos, y los 5 minutos, últimos 5 minutos, 10 minutos, ejercicio terapéutico, ¿no? Entonces, el paciente iba, ¿qué será? 15 veces al mes a fisioterapia y muchos no veían resultados porque todos se basaban en tratamientos pasivos o se basan en tratamientos pasivos. Entonces yo creo que esa parte de poner a lo último el ejercicio o ver un enfoque diferente de la fisioterapia, algo más activo por parte del paciente, eh, es como una limitante para los profesionales que están en constante desarrollo o están en desarrollo para tener ese enfoque diferente a la fisioterapia y no solo pensar que un aparato o una técnica es fisioterapia. Entonces, creo que lo que dice Saúl es muy importante para esta parte estudiantil. Sí, definitivamente. Qué padre escucharlos desde la parte de vista, del punto de vista, perdón, como un estudiante lo ve, cómo interpreta estos programas distintos de fisioterapia, ¿no? Cada universidad va a gestionar y va a armar su propio plan de estudios y a partir de allí, pues vámonos, ¿no? A mí me tocó, siendo de la segunda generación, un tercer plan de estudios. A mí se me educó primero en base a el segundo plan y más o menos en el primer año se nos reestructuró nuestra educación y se nos presentó un tercer plan de estudios. A mí me dieron materias como imagenología, fisiología del ejercicio, farmacología, algunos, el tronco común, ¿no? Anatomía, embriología, histología, fisiología, diferentes modelos, diferentes nombres de clases que entiendo que ahora que a veces nos cambiamos de universidad ya hay una traba porque tu materia no existe en este otro plan, entonces te tienes que recorrer unos años para cursar todo nuestro plan. Y bueno, en ese sentido yo les quiero preguntar a todos los estudiantes que están por ahí y que comparten junto con Saúl y Pavel esta cuestión de que nos digan, hay materias que yo creo que ni nos sirven. Y fíjate, te voy a poner esta pregunta, te la voy a regresar. La Claro. pregunta, ¿cómo sabes tú, siendo un estudiante de fisioterapia, que no es lo mismo que ser un fisioterapeuta? Quiero aclararlo, ¿no? Creo que si eres consciente de que estudiar fisioterapia y ser el fisioterapeuta son dos mundos diferentes. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo interpretas tú que esa materia que estás llevando no es necesaria para tu formación si aún no estás en esa vida real? Te quiero regresar esa pregunta que siempre me causó a mí controversia cuando un alumno me decía, profe, es que eso yo no lo necesito. A mí usted dígame cómo moverlo, a mí usted dígame por dónde.
Entonces, en ese sentido digo, oye, ¿cómo sabes tú que esta base no la vas a necesitar mañana? ¿Qué opinan ustedes? Y sobre todo ligándolo al tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo estudias hoy? ¿Cómo le haces hoy que no tienes prácticas y que no tienes docentes ahí cerquita que te digan cómo? ¿Qué estrategias estás utilizando? ¿Has encontrado un camino nuevo? ¿Te has puesto a leer? ¿Cómo es? En cuanto a lo que acabas de mencionar, ¿no? De que cómo sé si no me sirven estas materias o no me visualizo que esta materia me aporta algo a mí, ¿no? Yo creo que muchas veces me pongo a pensar o reflexionar, bueno, muchas veces no es la materia, sino muchas veces a veces es el profesor, el docente que lo está impartiendo, ¿no? Entonces, me ha tocado pues, materias que realmente solo están de relleno, en el sentido de que el profesor no imparte bien su clase o no está totalmente preparado para dar el todo de esa materia para que nosotros nos sirva o absorbamos lo necesario de la materia. Muchas veces, ¿cómo te podría explicar? La hace muy teórica o la hace muy aburrida en el sentido de que no llama la atención de los estudiantes, entre comillas, ¿no? Y por ende no le prestas atención, entonces es ahí cuando dices que pues, no me sirve esta materia, pero en realidad no sabe, o sea, yo estoy hablando en el sentido de aburrirme, no de que en realidad no sirva. Si la verdad, si lo ponen es por algo, yo creo, ¿no? Un ejemplo, llevé humanísticas. Humanísticas es como el lado social o la parte de la comunidad, ¿no? Impartir empatía por parte de nosotros, los profesionales, hacia la comunidad, ¿no? Entonces, es una materia que realmente a mí me sirvió mucho porque te hace ver el lado más humano, perdón, más humano y pues dar un poco de humildad, ¿no? Nunca ponerte por encima de los demás ni hacer de menos a los demás, ya sea porque seas un profesional o un licenciado y la persona que estás atendiendo es diferente a ti. Entonces, esta materia de humanísticas realmente sí aporta. Nos dicen que les tomen tiempo, que no les sirve de nada. Y yo creo que muchas veces nos equivocamos. Yo creo que mucha gente piensa que es una materia de relleno, que realmente le está absorbiendo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que hay algo que aporta, pero igual, a lo que me voy es que depende mucho del docente o del profesor que lo esté impartiendo. Ese es sí, el punto. definitivo. Sí, quiero recalcar el punto, ¿no? Qué bueno, Pavel, que lo ves así, el tema de aburrido y el tema de nos va a servir. De alguna u otra manera estamos como confundiendo esto de que me aburre la materia, yo pienso que no me va a servir porque me aburre. O a lo mejor es esa parte, ¿no? Que nos confundimos posiblemente en el decir, la persona que me está guiando en este conocimiento no es a lo mejor la adecuada para que yo pueda tenerle gusto e irme por ello. Posiblemente sea eso y sí, yo creo que no soy el único profesional de la fisioterapia que pueda decir esto. Nosotros como fisioterapeutas nos formamos, te digo, yo soy de la segunda generación. En mi equipo, en mi generación, en cuanto nos graduamos, se nos hizo casi una invitación a la docencia. Es como, oye, no hay fisios aquí en Sonora, ustedes ya son fisios, vénganse y quédense en la institución y den clases. Así, con 0 años de experiencia, simplemente ya llevando el curso, ahora somos aptos para darle clases a las nuevas generaciones. Entonces, esas nuevas generaciones cómo vienen, ¿no? Y es identificable este punto, que hay algún espacio de las generaciones en las cuales posiblemente salieron con una educación así de muy poquita experiencia, pues. Yo me animé a dar clases ahora, hace 3 años, ¿no? Ya que tenía 7, 8 años dando fisioterapia y siendo el fisioterapeuta. Es entonces donde dije, bueno, quiero hablar, quiero decirle a los nuevos qué es lo que yo veo, cómo lo siento yo y cómo el conocimiento te lo puedo dar en base a esta experiencia que ya tengo. Y pues bueno, desde el punto de vista de pandemia, ¿qué opinas? ¿La fisioterapia sigue siendo la misma?
las atenciones siguen siendo igual, ahora mejoró el servicio en el domicilio o las clínicas grandotas siguen trabajando igual. ¿Cómo ustedes en su contexto particular ahí cercano en la Ciudad de México, en Quintana Roo, cómo la ven? ¿Cómo están? Pues mira, nada más, digo, retomando un poco lo del punto pasado, no sé si se pueden decir malas palabras o algo así. Dale, dilo. A mí me gusta mucho la frase de no controlas lo que cagas, pero sí lo que comes. Entonces, yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista de estudiante, a lo mejor no tengo la experiencia para decir, bueno, esto no me sirve, pero sí tengo, o sea, si soy lo suficientemente crítico, voy a tomar la clase, voy a leer y voy a decir, esto no me sirve por tal y tal cosa, ¿no? Como yo les comentaba, con esto de medicina alternativa, a mí se me hizo una tontería tenernos 6 meses aprendiendo algo que al final nosotros vamos a decir que no es que es lo que no debemos de hacer, ¿no? Entonces, incluso la idea de los fisios MX, como bien menciona Pavel, nació en una clase aburrida. O sea, nació en la clase de salud pública. Sí, nació en la clase de salud pública y yo creo que salud pública y metodología de la investigación son 2 materias muy infravaloradas. Creo que necesitan definitivamente más atención por parte de los estudiantes, pero muchas veces el problema no es ni el profesor ni la materia, sino que el estudiante no está comprometido con esa parte de la fisioterapia, porque al final de cuentas no solo somos los vatos que van y ponen ejercicio, que dan un masaje, que ponen agentes, ¿no? También tenemos que formarnos como los futuros investigadores que se necesitan. Entonces creo que están infravaloradas. Entonces, pues sí, creo que en parte es nuestra culpa el hecho de decir que esto no nos va a servir, pero en cierta forma, pues no tenemos la experiencia, pero sí el criterio para decir si va a servir o no. Y creo que hasta cierto punto tenemos que alzar la voz con la misma universidad para que a lo mejor no va a cambiar el programa completo por ti, pero sí va a empezar a notar que tiene fallas y que necesita actualizarlo. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Dejar en claro que a lo mejor no somos los estudiantes las personas con más experiencia, pero sí creo que pues es vital que ya un estudiante de universidad tenga el criterio de decir esto sirve y esto no, porque al final y al cabo ya estás en universidad, ya se supone que estás diciendo que eres un profesionista, que tienes título, que muchas veces se sienten superiores a personas que tienen secundaria, primaria, que tienen hasta la prepa y pues en realidad si vas a hacer eso, pues hazlo con bases, ¿no? O sea, eso no quiere decir que seamos superiores o algo así, ¿no? Que no se saque de contexto, pero si te vas a dar un cierto nivel, pues por lo menos demuéstralo, ¿no? Aunque sea sí, ponte aquí en conocimiento. Y bueno, perdón por salirme del tema. Y ya pues retomando, yo creo que cambió en general para la población en cuanto a exposición, pero creo que la mayoría de las personas sigue viendo la fisioterapia como esta escuela tradicional de camilla, de trabajo en camilla, de movilización, de ir y poner una compresa. Entonces, es lo que mencionábamos antes, ¿no? Que necesita aprovechar esta exposición y dar a conocer todo lo que realmente es. Yo por eso creo que las cuentas de Insta que se hacen virales, lejos de ser un problema de, ay, van a creer que solo la fisioterapia es esto, ¿no? Por ejemplo, una persona que me gusta mucho lo que hace en redes es Luis Montoya. Creo que su trabajo es algo que no está en la conciencia común, ¿no? Que la fisioterapia puede hacer. Entonces, creo que es importante exponer todas las áreas, a lo mejor sí ahorita exponer la respiratoria, pero en general creo que no ha cambiado mucho. O sea, muchos profesionales, yo lo he visto aquí cerca, aquí en Puebla se dice que hay
consultorios de fisioterapia como Oxxos, porque hay por todas partes. Entonces, yo veo que no ha cambiado mucho. Yo creo que a lo mejor cambió el hecho de que ahora están más expuestos, pero incluso en temas sanitarios, yo sigo viendo tapetes secos, medidas de seguridad muy precarias y creo que son pocos los que realmente están haciendo algo para cambiar esa percepción, al menos desde afuera. Excelente participación, mi estimado. Y ahora vamos a darle vuelta a la tortilla. ¿Qué opinan? Hemos tomado el tema de qué es lo que estamos haciendo o cómo la vemos o cómo percibimos todo este contexto, pero ahora te quiero dar un ejercicio de irnos hacia el futuro, ¿no? De inventar, de simplemente sacar comentarios a lo loco, en el sentido de cómo verías tú una evolución en este momento. Número uno, quiero ponerte un contexto, ¿no? Número uno, sabemos que hoy por hoy el ejercicio físico es uno de los factores principales para prevenir estas fallas en cuanto al COVID. Obviamente, paciente masculino de 65 años y más, con diabetes, hipertensión, obeso, etcétera, etcétera, fumador, por supuesto que es un caso sumamente serio para que le dé COVID, pero si nosotros atendiéramos a una población desde el tema de cambiar esos hábitos, ¿no? O sea, que el fisio, en vez de convertirse en un fisio que está en un centro pintado de blanco, azul y gris, y que dice profesionales altamente capacitados con la tecnología de punta, que todos lo decimos, todos vendemos eso, ¿no? Todos somos profesionales calificados con tecnología de punta y chalala. Pero en vez de ser esa imagen, ¿por qué no nos promovemos como el educador o el guía en cuanto a la salud física? Porque lo podemos hacer. Yo sé que vamos a entrar en controversia y decir el ejercicio no lo es todo en el fisioterapeuta, hay otro profesional del ejercicio, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo tú inventarías un nuevo servicio en cuanto a hacer el fisio? Por ejemplo, yo quisiera eso, que el fisioterapeuta se enfoque en promover sus servicios a la población sana. Eso para mí estaría bien chingón. Imagínate que en vez de recibir un paciente con una nota de un doctor donde dice cirugía, artroplastía, chalala, y ofrécele 10, 15 sesiones y hazle enfoque al movimiento y la fuerza y mejora de la marcha, que simplemente llegase como llega un paciente con la nutrición que quiere estar mejor. ¿Sí me explico? ¿Por qué no llegan con nosotros esos pacientes? ¿Por qué no llega un paciente que dice, ¿sabes qué, brother? Yo quiero correr un maratón en un año. Es mi propuesta, es mi propósito de año nuevo y en diciembre quiero correr el maratón. Estoy aquí en tus manos para que me lleves a eso. ¿El fisio puede apoyar a esas personas? Por supuesto que sí. No somos los únicos, pero sí podemos apoyar. Quiero darles la palabra para eso, ¿no? ¿Qué invento te harías tú en cómo cambiarías o qué nuevo aportarías? Por ejemplo, está el deporte, el doctor Luis Montoya que se mete a los quirófanos y que están haciendo sinergia ahí mismo, ¿no? En las cirugías están haciendo ya una definición de hacia dónde vamos, qué le vamos a hacer mañana o pasado mañana, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven? Bueno, pues yo he pensado muchas veces eso, que es algo que está en mi cabeza todo el tiempo, porque digamos que yo incluso entré a la carrera de fisioterapia sin saber nada, no sabía nada de la carrera, incluso hoy todavía me sigo preguntando por qué entré, pero creo que es algo sumamente difícil, sobre todo en México, porque hay que entender que este cambio de percepción va a depender de 3 puntos principalmente: la población en general, los fisioterapeutas como tal y otros profesionales de la salud. El problema principal va a ser la población en general, ¿no? Porque desafortunadamente el mexicano tiene concepciones muy arraigadas. Por naturaleza, por cultura, el mexicano es así. Entonces, esa parte es muy difícil tratar de cambiar la concepción porque va a llevar años. Lo más seguro es que este cambio se realice una vez que
pues sí, que generaciones adultas mueran y que los jóvenes entiendan qué es lo que la fisioterapia puede aportar a la sociedad. Por ejemplo, hablamos de a lo mejor de generaciones que tienen unos 30 años en este momento. Tal vez a partir de ahí podemos comenzar a explicar qué es la fisioterapia. Entonces, creo que uno es el factor cultural y de edad que hay en México. Dos, el factor de los profesionales, como les mencionaba. Son realmente pocos los que hacen cosas correctas. Y pues es determinante que todo un gremio se ponga de acuerdo para, para tener una sola narrativa, una voz que expresar al conocimiento común o a la población en general. Y tres es la ayuda, el apoyo, pues sí, básicamente es ayuda de otros profesionales que también se den cuenta que estamos presentes y que se puede hacer algo, porque me he topado con muchos médicos, sobre todo médicos, que demeritan el trabajo. A veces es lamentable, pero hasta con razón, porque encuentras oficios que de plano no tienen conocimiento de nada, y pues, si yo me lo encuentro, incluso como oficio, pues con justa razón le voy a decir, oye, tu trabajo está mal, o podrías mejorarlo bastante, porque te pregunto algo, no sabes, te digo de esto, no sabes, te pido una opinión clínica, y tu juicio no da para más allá de, pues, lo que refiere el médico. Entonces, un cambio es posible. Lo que yo haría sería continuar con la difusión, con tratar de pequeños núcleos hacerse más grande con la difusión, eh, hacerlo, aprovechando las redes sociales, hacerlo viral, incluso meter comedia, meter Ojalá. cosas en general, que llamen la atención, que a lo mejor puedan hacer contenido, digamos, básico, como de morra básica, ¿no? De que es muy general, pero la verdad es que lo que llama la atención es eso, es Por algo lo se Buscar esa empieza, fácil de ¿no? semilla, ¿no? consumir. Entonces, yo creo que por ahí está el camino, por hacer contenido, aprovechar las redes, hacer contenido, Ujú. digamos, simple, y a partir de tomar de una comunidad que ya esté enterado de lo simple, ahora sí, hablar en general y exponer todas las herramientas que se tienen. Pero definitivamente es algo muy difícil aquí en México. Claro, y yo creo que complementando lo que dice Saúl, pues aquí en México se aplica mucho, ¿no? Las pseudociencias, ¿no? Entonces, yo creo que tú avanzaste 2 escalones, pero tal vez el paciente que atendiste fue con el huesero o el sobador y ya retrocedió tres escalones atrás, ¿no? Entonces, es un venir y un bajar, porque, digamos, un ejemplo, ¿no? Tú atiendes a un paciente, ese paciente te recomienda, te dice esto, pero a esa paciente que le recomendó la comadre, ejemplo, la otra comadre ya le recomendó que fue con un sobador, que le ayudó, que le cobró barato, que da mejor tratamiento, ¿no? Entonces aquí entra la parte, pues, las pseudociencias, incluso yo he visto que masajistas quieren hacer la parte de fisioterapia o creen que aplicando solo fisioterapia, perdón, aplicando solo masaje vas a quedar bien o tratan de, pues, engañar un poquito a esta parte del paciente, ¿no? De realmente no le están diciendo lo correcto para su tratamiento, para su rehabilitación. No sé si se fue Saúl. ¿Se fue Saúl? No, pues apagó la cámara, no sé, aquí está, Ah, ok. nomás lo saqué para que no estuviera. Ok. Aquí sigue con nosotros. Excelente. Y pues, pues sí, es eso básicamente igual de como lo que comentaba Saúl, los núcleos, ¿no? En redes sociales. Yo creo que inculcar a esta población de fisioterapeutas, tanto estudiantiles, profesionales, las redes sociales, ahorita estamos en este mundo, ¿no? De las redes sociales. Por lo menos acercarle la evidencia, la ciencia a este consumidor que nos está viendo, nos está siguiendo y pues generar ese interés, ¿no?
ese interés por querer cambiar, querer destacar, querer ser alguien que pueda entender otra perspectiva de la fisioterapia. Muchas veces yo he escuchado críticas, críticas al aire, ya sea en clase por otros fisioterapeutas, que lo que hacen los fisios en Instagram es más que nada que no nos creamos todo lo que vemos en Instagram. Y yo digo, realmente así es, no vas a hacerle caso a un post que está en Instagram, porque al fin y al cabo no es lo que vas a hacer, sino es ver lo que dice la evidencia y hacer un pensamiento reflexivo y crítico de que si lo que estás haciendo está bien o está mal. En ningún momento te dice el post que vas a hacer esto, que tienes tu idea, o que está denigrando a alguna técnica, ejemplo, cupping, kinesiotape. Solamente te está haciendo llegar el conocimiento basado en evidencia o en ciencia. Y pues yo creo que muchos fisios tienen esa idea. Piensan que nosotros, como divulgamos posts o la fisioterapia basada en evidencia en Instagram, se creen que son superiores a otros profesionales con experiencia clínica, cuando realmente no es así. El hecho no es de dividir, ¿no?, el sector de fisioterapia, que realmente es sumar y aportar más a esta comunidad y crecerla, ¿no? Hacerla madura. Sí, definitivamente. Entonces, y hablando de la madurez, si te puedo quitar la palabra, Pablo, ¿vas a comentar algo más? Sí, no, era todo lo que iba a decir. Genial, qué bueno, porque me gustó el tema de la madurez, sobre todo, ¿no? Que ya lo has platicado en capítulos pasados, cómo volvernos maduros como profesionales o cómo llevar a la fisioterapia en general en México a un siguiente nivel, un siguiente paso, un nuevo modelo, no sé, afinar o afilar el hacha en este sentido, ¿no? De que el profesional de la fisioterapia sepa muy bien por dónde y hacia dónde debemos de ir y cómo debemos de ejecutar la misma, ¿no? El sentido de la madurez. Bueno, yo creo que para madurar como fisioterapeutas necesitamos tomar cada uno de nosotros como profesionales el tema de la especialización, que lo hemos estado viendo ahora. Estas nuevas generaciones como ustedes y los que vienen atrás de ustedes ya reconocen que la fisioterapia tiene diferentes vertientes, ¿no? Y no es lo mismo. Se menciona por ahí que fisioterapia es la misma acercada a los contextos. Por ejemplo, fisioterapia pediátrica, pues es la misma fisio, pero acercada al contexto de la pediatría, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos decir, yo soy fisio en el deporte, pero ¿en qué deporte? Ok, en el fútbol. ¿Y en el fútbol, en qué tipo de lesión o en qué tipo de acontecimientos es que tú eres bueno? Pues en la prevención de lesiones. Ok, y en la prevención de lesiones, ¿qué tipo de lesiones? En las lesiones articulares. Ok, y en la prevención de lesiones articulares, ¿de qué articulaciones? Del miembro inferior. Ok, y en la prevención de lesiones articulares del miembro inferior, ¿en qué en particular? Pues en la lesión del ligamento cruzado anterior. Ok, entonces ya te convertiste en un fisio que estudia y trata sobre este tema en particular, hablando de lesión deportiva, hablando de fútbol, hablando de articulaciones, hablando de ligamentos, hablando de rodilla, por ejemplo. Y que otro por allí sea el que se dirige directamente al tema de la lesión tendinosa en el deportista de lanzamiento olímpico, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo una lesión tendinosa de un pitcher o una lesión tendinosa de un trabajador de la construcción. Creo yo que si hablamos de madurez, todos y cada uno de nosotros debiéramos de empezar a tomar un camino muchísimo muy específico para lograr esa madurez. ¿O cómo la ven ustedes? ¿O de qué otras maneras podemos madurar? Metiéndonos en la ciencia, divulgando en redes sociales, haciéndonos virales. ¿Cómo podríamos madurar? Ya por último, o si quieren tocar otro tema, pues son bienvenidos, ¿eh? Yo nada más estoy aquí tocando el guión, pero si quieren comentar algo más y los comentarios de la gente que nos está viendo, pues bienvenidos sean. Ya ganó el Conor McGregor.
Bueno, esta es una plática, una discusión que había tenido con Dante, este, que nosotros estábamos a favor de la creación de algo así como un ENARM eh, para fisioterapia, que independientemente de generar especialistas, también crearía fisioterapeutas dedicados y comprometidos con lo que les interesa. Por ejemplo, no es lo mismo que a ti te manden a lo mejor a hacer prácticas, o sea, como estudiante lo veo, no era la misma emoción que a mí me mandaran a hacer prácticas a una área de geriatría que a lo mejor a la parte deportiva o una parte más activa, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la creación de algo así como un ENARM de especialidades reconocidas por instituciones de salud en México, creo que sería un gran avance para la fisioterapia. Creo que lejos de ser solo un avance, es necesario crear especialistas, porque como mencionábamos, ¿no? Desde la universidad se necesitan especialistas en el área que realmente le puedan servir al estudiante como guía de justamente esas materias que son importantísimas. Entonces, yo sí creo que la creación de especialistas, de un examen incluso, para determinar qué fisio tiene las capacidades de realizarlo, pues es vital que se cree aquí en México, porque pues lo vemos desde la universidad, ¿no? Hay quienes van, pasan materias y al final muchas veces se dedican a hacer cosas que perjudican tanto a él como profesional como a la imagen general que se tiene de la fisioterapia. Entonces, pues sí, yo sí creo que se debería de fomentar la especialización, pero con incentivos y con castigos, con el incentivo de, eres especialista, te podemos ofrecer más sueldo, tienes unas prestaciones más altas, tienes a lo mejor capacidad de tomar decisiones en niveles más altos que el fisioterapeuta general, por así decirlo, pero también tienes más responsabilidades con lo que haces. Entonces, pues yo creo que sí, es necesario que México llegue a ese punto en formar especialistas y que sean puestos a prueba mediante un examen para realmente verificar que puede ser especialista. Que es capaz, exactamente. Y sobre todo darle los puestos, ¿no? Por ejemplo, que las instituciones públicas y privadas también tengan esas partes, ¿no? Esos lugares en donde pueda ir un fisioterapeuta especializado a realizar lo suyo. Porque no sé, yo nunca he trabajado en el área pública, yo nunca he estado en un IMSS, en un ISSSTE, en un nada, solamente estuve en el DIF, en mi servicio social. Entonces, con ese contexto, no sé cuántas áreas de fisioterapia o cuántas plazas existan en las instituciones y solamente serán plazas para fisio siendo el fisio o hay plazas para directores, hay plazas para, no sé, algún fisio que tenga mentalidad, conocimiento, desarrollo, experiencia en alguna línea en particular, como el paciente quemado. Por ejemplo, ¿hay alguna plaza de institución pública que sea para fisioterapeutas especializados en pacientes quemados o no? No lo sé. Y tú, Pavel, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? ¿Madurez en fisioterapia? ¿Por dónde te irías? Yo me llama mucho la atención lo que menciona Saúl en cuanto a lo mencionado, ¿no? De los profesionales, en cuanto a las áreas, eh, pues yo creo que igual generar competencia entre profesionales, ¿no? Que estos especialistas, aunque tengan su lugar seguro, presenten algún examen actualizado, ¿no? Que estén en constante actualización para que no mantengan su lugar seguro y, o sea, más que nada lo arraigo como a los docentes, ¿no? De plazas, maestros de primarias o de secundarias, ¿no? Que no tengan plazas, no tengan lugares, espacios, que tengan contratos. Si quieres permanecer en ese espacio, tal vez presentar otra vez el examen y si lo apruebas, te quedas. Pero si algún profesional que quiere ocupar ese lugar como especialista o como algún pues alguien nuevo, ¿no? Que quiere esa oportunidad,
pues igual dársela, ¿no? Que haya competencia, que se preparen los mejores y que los mejores sean los que tengan este lugar. Así lo vi más o menos. No sé si lo estoy tomando bien o lo entendí bien, pero más que nada generar competencia entre profesionales yo me podría ir. Sí, bastante. Yo sí te entiendo perfecto, ¿eh? No sé si los que nos están viendo también lo comprenden, lo que nos dice Pavel. En definitiva, ¿no? Estaría padre que sea justo de alguna u otra manera. Creo que a ese punto quieres llegar, ¿no? Al tema de decir que le toque lo mejor al mejor. Claro. Sin duda alguna, este tópico, esta idea, creo yo que cabe mucho en el tema de que a la realidad no puede es como una ilusión, no creo, no sé qué opinan ustedes, pero en este sentido de la justicia en México, en el mundo, para mí, la justicia no es justicia. Para mí no existe el tema de que es justa la vida en general, ¿no? La vida en general no es justa. A veces estamos muy preparados para esa situación, para esa plaza, y sin embargo se la ganó el sobrino, por ejemplo, ¿no? Sí. O hacemos las mejores cosas en la vista del universo, de Dios, de Alá, a quien tú vayas siguiendo, y aún así las cosas malas llegan, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué, Dios mío, si yo todo lo hago y estoy contigo y para ti, y te sigo al pie de la letra, ¿por qué me castigas? Creo yo que estamos en esa ambigüedad del mundo, de ser imperfecto, inexacto, y en ese sentido la fisioterapia se tiene que adecuar también a esto, y yo creo que está en cada uno de nosotros, y también el pertenecer. Creo yo que esto que estamos haciendo, redes sociales y comunidad, tiene que ser algo muy núcleo del fisioterapeuta para que explote. No sé, allá en Puebla o en Quintana Roo, si ya tienen bien constituido alguna institución llamada Colegio de Fisioterapia de Quintana Roo, de Puebla, que nosotros podamos ir a esa casita, a ese lugar, a seguir haciéndonos mejores. Por acá en el norte, en Mexicali y en Sonora, en Hermosillo, se ha trabajado con eso. Todavía no se logra un equipo, una base sólida, fuerte, en el sentido de decir, aquí está, todos pueden venir y cultivarse de la fisioterapia y entre todos hacer que la fisio llegue al siguiente nivel, como lo estamos diciendo. Y pues, no sé, cerrar o seguir metiendo algún otro tema con ustedes, Saúl, de los Fisios MX, divulgadores en la fisioterapia basada en evidencia y en generar cada vez mejores líneas de acercamiento a la comunidad, ¿no? En conjunto con Pavel Alcocer de Fisio Deport, que estamos ahí en redes sociales, y por acá Kim Cepeda de Fisio MX, pues buscando darle difusión. Yo creo que en eso nos acercamos los tres, en que tenemos una parte de quererle decir a la comunidad qué es lo que nos gusta y cómo lo vemos cada uno en lo particular, y creo que empatamos en ese sentido, ¿no? De decir, hay que darle estructura basada en ciencia, basada en un conocimiento claro, en un método más bien, y ir por el siguiente nivel, ¿no? Ir por el reconocimiento en el gremio, en las profesiones de la salud, que nos comprendan y sepan muy bien de lo que somos capaces y hacia dónde vamos, y a la comunidad del mismo modo, ¿no? Que empecemos a despuntar por ahí de esa población por fuera del tema científico. Sabemos que los mexicanos creemos más en otras cosas antes que en la ciencia, y pues hay que luchar con eso, ¿no? Y nos toca a nosotros. ¿Algún comentario con el que se quieran despedir, amigos, compañeros, colegas? No sé, Saúl, ¿quieres comentar algo? Pues, bueno, si ya es para cerrar, pues me gustaría comentar que a todos los que nos estén viendo y pertenecen como a esta licenciatura, a este grupo de una carrera de la salud que están haciendo, está creciendo, se está dando a conocer, me gustaría que sean críticos, que sean buenos estudiantes y que estén dispuestos a aceptar que tienen errores. Por ejemplo, en la universidad, yo creo que debe ser conocido como uno de esos estudiantes un poquito mamones que no le caen bien a muchas personas. Un poquito nada más. Pero
pero sí, yo muchas veces era de la idea de, si tienes la oportunidad de estar viniendo a la universidad, si tienes esa capacidad, esa oportunidad que no mucha gente tiene de estar en la universidad, pues por lo menos haz las cosas bien, ¿no? Yo les repito, a lo mejor yo no sé si esto es para mí, yo sigo preguntándome si esto realmente es, si voy a ser bueno en esto, si no voy a ser bueno, pero lo estoy haciendo con todo el esfuerzo que puedo y le estoy echando todas las ganas que se puede. Entonces, yo solo les pido que si ustedes de verdad quieren que la fisioterapia sea respetada y reconocida, que sean críticos, que se pongan a leer mucho, pero que no tomen a ciencia cierta y a una vista de túnel todo lo que leen en internet. Sean críticos, sepan identificar qué estudios son buenos, qué estudios son malos, y incluso si ustedes ven como una oportunidad crear una cuenta, como nosotros tenemos una cuenta para compartir, si ese es su pretexto para ponerse a leer y compartir, pues adelante. Entre más seamos y que sea contenido de calidad, creo que es beneficioso para todos. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces cuentas que van creciendo los buscan, los etiquetan, claro. y quieren difusión, ¿no? Sí, Y muchas veces no es por mala onda que no se les da difusión o que no se les toma en cuenta, pero hay cuentas que en realidad no están aportando nada, ¿no? Entonces, también no es por ser groseros, pero si vamos a apoyar o a difundir algo, que sea de calidad, que sea en pro de lo que estamos buscando hacer, por ejemplo, no sé, fomentar la lectura, fomentar la investigación, fomentar que sean críticos desde la universidad, que no se queden ni siquiera con lo que nosotros decimos, con lo que dicen los profes, que vayan y sean autodidactas. Entonces, mm, eso, que si de verdad quieren respeto, hagan algo por ganarlo. claro, claro. Totalmente de acuerdo con lo que menciona Saúl, ¿no? Es muy importante esta parte crítica y reflexiva en cuanto a todo lo que leemos y todo lo que aprendemos. Y pues igual, ¿no? Invitar a la gente que nos está viendo a si quiere sumar o quiere aportar a esta comunidad, adelante, ¿no? Yo creo que todos nacimos así, ¿no? Mediante alguna motivación, alguna inspiración. Epa, ¿Se fue, Saúl? Se le había acabado la pila, ahora se conecta de vuelta. Ok. Y pues sí, básicamente es eso, ¿no? Invitarlos ¿cómo se llama? A participar en esta comunidad, ¿no? Empezar con lecturas y querer compartirlas. Eso está muy bien. Yo creo que poco a poco así vamos creciendo y vamos sumando cada quien uno, ¿no? Y pues al fin y al cabo yo creo que la fisioterapia es un gigante dormido en las ciencias de la salud. Entonces todavía hay que despertarlo para que aportemos lo nuestro a la comunidad y pues a este mundo, ¿no? Sí, sí, claro que sí, Pavel. Como bien lo dices, ¿no? La fisioterapia aún está en pañales, tenemos mucho que dar, mucho que ofrecer. Al final, la ciencia cada vez más nos va diciendo que el ejercicio es una pauta principal para evitar problemas, básicamente, ¿no? Para estar saludables, y sabemos que la población en México padece de mucho de estas cuestiones, que si hiciéramos ejercicio, a lo mejor estuviéramos mejor. Y pues nada, con eso queremos cerrar, agradecerle mucho a Saúl. Aquí está, mira, aquí está. ¿Qué onda, Saúl? ¿Ya regresaste? Sí, Pues me equivoqué en picarle simplemente, un botón y ándale. se salió de repente. Como estoy aquí en el celular. Pues Ok. simplemente agradecerte, Saúl, tu tiempo, el tiempo de ustedes como equipo en los Fisios MX, que se centren en esto, ¿no? En divulgar de una manera metodológica, digámosle así, el conocimiento, el saber. Porque el saber, pues son muchas cosas, ¿no? La verdad es ambigua, no existe, no sé cómo decirlo, pero cada quien tiene su verdad desde su perspectiva, ¿no? Entonces, número uno, respetarlas, pero también aterrizarlas a un método en donde podrá servir como una lupa, como un lente en el decir es correcto o no es correcto. Vamos por buen camino o a lo mejor nos estamos dando la vuelta en ese camino de querer mejorar. Y pues bueno, con esto cerramos. Mandarles un abrazo en la distancia, en Puebla, en Quintana Roo, en Hermosillo, Sonora, en México, en Perú, Saludos. en Argentina, en Colombia, Saludos. en España,
Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Uruguay, en todos lados, en Estados Unidos, en Azerbaiyán y donde se encuentren, ¿no? La magia del internet nos pone en todos lados. Y pues nada, palabras de ustedes para finalizar. Pues síganos en redes sociales, pues los Fisios MX, aquí su servidor Fisio Depor y Kim Cepeda con Fisio MX, ¿no? El material, el contenido está allá, siempre va a estar. Igual creo que todos tienen YouTube y pues a seguir aportando y sumando, ¿no? Ese es el chiste. Saúl. Pues sí, pues creo que eso es lo básico, que sean críticos, que se esfuercen desde estudiantes y ya son profesionistas, que le metan más al estudio, que le metan más a lo que realmente quieren difundir, tómenlo como si fuera lo que van a ver de ustedes desde afuera. Entonces, si quieres ser visto como un fisio que da solo masajes y está en camilla y de repente me ha pasado ver que venden cremas reductivas, pues vas a ser ese fisio. Si quieres ser el fisio reconocido porque da resultados, porque atiende deportistas de élite, porque está generando impacto en redes o porque hace algo que no muchos hacen, pues entonces vas a ser ese fisio. Entonces, hagan lo que quieran conseguir como resultado. Entonces, creo que eso es lo importante. Claro. Pues cuídense mucho, nos vemos en la siguiente transmisión. Ya lo saben, los sábados a las 9 en Ciudad de México. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye. Hasta luego.